Muy buenos días, regresamos ya al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros aquí en la 99, tu estación favorita en Morelos. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan sus preguntas a través del 777-4991-991. 777-4991-991. En esta mañana pues ya se encuentra con nosotros el doctor Eric Rojas Hernández, cirujano urólogo, cirugía de mínima invasión, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como médico general, especialidad en urología por la Universidad Veracruzana y también estudios de posgrado en mínima invasión en Nueva Delhi. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos al consultorio de Miguel el día de hoy. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio y antes que nada felicidades por este espacio en el cual acercas a la población a una mejor salud. Importante, ¿no, doctor? Claro. Sin duda. Le pediríamos si se acerca un poquito más al micro. Claro, y hoy vamos a estar hablando precisamente de un tema de suma importancia, el cáncer de próstata. Este es uno de los tipos de cáncer más comunes en hombres y aunque puede ser un tema pues sensible, es crucial generar precisamente conciencia y conocer las opciones de detección y tratamiento a tiempo. Y precisamente con la guía del doctor vamos a resolver dudas, romper mitos y entender cómo la prevención puede hacer una gran diferencia. Doctor, pues platíquenos, ¿qué tan común es el cáncer de próstata en hombres y a partir de qué edad es más frecuente? Ok, el cáncer de próstata es un cáncer común. Se habla de que es la segunda causa de cáncer, ¿sí? Después del cáncer de piel. Y en cuanto a mortalidad, muy importante, es la segunda causa de muerte por cáncer, ¿sí? Solo después del cáncer de pulmón. Okay. ¿Sí? De ahí la importancia. Y la edad de mayor diagnóstico aumenta con la edad. Sí, a partir de 65 años es cuando hay mayor diagnóstico de cáncer de próstata. ¿A partir de 65? 65 años, así es. Ok. ¿Y a partir de qué edad nosotros tenemos que empezar a preocuparnos y tomar la prevención? Porque regularmente no tenemos esta cultura, creo que menos los hombres, claro, por hacer una cultura de prevención en nuestra salud. Por supuesto. Se habla que a partir ya hay una edad estandarizada, sí, internacionalmente, por guías internacionales y guías nacionales, que a partir de los 45 años sería la edad de inicio de diagnóstico oportuno, ¿sí? Si no hay factores de riesgo. Y si hay factores de riesgo, que después los comentaremos, son a partir de los 40 años. Okay. ¿Sí? Iniciamos antes. Y precisamente es la pregunta, ¿cuáles serían los factores de riesgo principales para desarrollar cáncer de próstata? Ok, hay factores de riesgo ya establecidos, ya que hemos visualizado. Uno de ellos principalmente es la línea familiar, ¿sí? Antecedentes familiares, padres o hermanos con cáncer de próstata. Esto incluso podría doblar el riesgo de padecer cáncer de próstata, ¿sí? Otros factores de riesgo pueden ser alteraciones, ¿sí?, genéticas, o antecedentes familiares, grupos familiares con cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama en las mujeres, en las cuales también se va de la mano con el cáncer de próstata y aumenta el riesgo. Ok, ¿y cuáles serían los primeros síntomas que los hombres debemos de tomar en cuenta para estar atentos a esto? Ok, es una buena pregunta, sí, y es bien importante diferenciar la enfermedad benigna de próstata y de la enfermedad maligna. La enfermedad benigna es aquella a la que todos los hombres nos vamos a enfrentar, ¿sí? Hay que saber que la próstata empieza a crecer a partir de los 40 años. Okay. ¿Sí? Y con el tiempo, por este crecimiento prostático benigno de todos los hombres, pueden aparecer síntomas como un chorro más débil, ¿sí?, dificultad para el vaciamiento de la vejiga, un chorro sin fuerza, entrecortado, ¿sí? Por eso son los síntomas de un crecimiento prostático benigno. Okay. ¿Sí? Recordar que el cáncer de próstata no da síntomas iniciales, y cuando da síntomas es cuando ya nos enfrentamos a una enfermedad avanzada, que es lo que queremos evitar con un diagnóstico oportuno. Muy bien, es precisamente que esta es la diferencia entre los síntomas iniciales de cáncer de próstata y tal vez otros problemas de próstata. ¿Cuáles podrían ser los otros por los que a veces nos podríamos tal vez confundir y pensar que tendremos alguna situación de cáncer de próstata? Uno muy común es la infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias es algo agudo que da muchos síntomas, muchas molestias, y es algo que a veces llama a los hombres a checarse, ¿sí? Y esos síntomas como el ardor al orinar, sangrado al orinar incluso, si bien pudieran ser síntomas de un cáncer de próstata, sí, muchas veces también son los síntomas de una infección de vías urinarias. Muy bien. ¿Cuándo sí debemos ya acudir precisamente si tenemos este tipo de síntomas y ya pasaron de lo que son síntomas que pueden ser infecciones urinarias a cuando sabes que sí o sí ya tienes que ir precisamente a un chequeo o inclusive también ya una cita médica? Sí, ¿cuándo acudir? Cuando hay persistencia de los síntomas a pesar de los tratamientos iniciales para una infección de vías urinarias. ¿De acuerdo? Y lo ideal sería que acudamos desde antes de que haya síntomas. Claro.
¿Cómo se detecta el cáncer de próstata y cada cuánto tiempo es recomendable hacerse un chequeo? Ok, el cáncer de próstata, el diagnóstico es mediante una biopsia, ¿sí? Pero antes de hacer una biopsia tenemos herramientas que nos ayudan a detectar o predecir el riesgo de cáncer de próstata. Una de ellas es el antígeno prostático. ¿Sí? Este antígeno prostático es una prueba en sangre que se recomienda realizar a partir de los 45 años, una vez al año, o incluso cada 2 años, dependiendo del paciente y del contexto del paciente. Y es que existe un mito, existe un miedo de nosotros los hombres precisamente a ir a una de estas pruebas. Quiero quitar como este tipo de mitos precisamente para ayudar a la prevención y quitarnos el miedo, vergüenza, pena a acudir precisamente con un urólogo a nuestra cita médica, pasados los 40 o llegando a los 45. De repente pensamos que siempre va a ser tacto rectal, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esto para quitar este tipo de mitos, este tipo de creencias y precisamente ayudar a la prevención del cáncer de próstata en los hombres? Por supuesto, es súper importante romper este tabú. Anteriormente se pensaba o se sigue pensando que acudir a consulta con un urólogo es acudir a que te hagan un tacto rectal, lo cual en la actualidad ya no se hace de manera rutinaria. No quiere decir que no lo sigamos haciendo, por supuesto que lo hacemos, pero en casos específicos. Nos da mucha información, pero en casos específicos. Una consulta al urólogo ya no es ir a que te hagan un tacto rectal, ¿de acuerdo? Antes que eso hacemos diferentes pruebas para detectar o sospechar cáncer de próstata. Muy bien. ¿Qué recomendaciones dan los hombres para prepararnos antes de acudir a un chequeo de próstata? Porque creo que sí es bastante penoso, miedo, vuelvo a decirlo, lo voy a estar repitiendo yo creo que constantemente, porque existe esto y inclusive dejamos pasar los años y no vamos. Claro, la realidad es que en la primera consulta de urología difícilmente nuestra primera prueba va a ser un tacto rectal. ¿Sí? Siempre veremos al paciente, ver sus factores de riesgo, el motivo de consulta. ¿Sí? Si es necesario pediremos estudios, pero de entrada difícilmente haremos un tacto rectal. ¿Sí? Entonces no hay ninguna indicación o preparación inicial para la consulta de urología. Y en este caso, ¿qué es lo que más le preguntan los pacientes o las dudas o lo que externan de acuerdo a su experiencia cuando llegan a su cita médica por primera vez con ustedes, los urólogos, o en su caso con usted? ¿Qué es lo que más les preocupa? Lo que más les preocupa es tener cáncer cuando empieza algún tipo de síntoma, alguna sintomatología urinaria. Les preocupa que pueda ser el inicio de un cáncer. ¿Sí? Pero por eso es importante la consulta médica para concientizar e informar al paciente del origen de los síntomas, que pudieran ser síntomas de una enfermedad benigna. Muy bien. Hablemos de los tipos de tratamiento para el cáncer de próstata y en qué situaciones se recomienda, por ejemplo, cada uno. Ok, una vez diagnosticado el cáncer de próstata, la etapa inicial, el proceso inicial es saber qué tan avanzado o localizada está la enfermedad mediante algunos estudios. Una vez que hemos decidido que la enfermedad está localizada y que el paciente es candidato a un tratamiento con fines de curación, hay 2 modalidades principales: la cirugía, ¿sí? Mediante varias situaciones, abierta, laparoscópica o robótica, o la radiación. Muy bien. No son los únicos tratamientos, hay más por supuesto, pero los más importantes es la cirugía y la radiación. Esos son los que más se practican. Así es. ¿Es posible prevenir el cáncer de próstata? Ok, el cáncer de próstata es difícilmente prevenible. Actualmente hay estudios en los cuales nos dicen que un factor protector, más no de prevención, protector, pudieran ser las eyaculaciones constantes. ¿Sí? A mayor eyaculaciones nos confiere un factor protector para padecer cáncer de próstata. Eso lo hemos escuchado recientemente. ¿Qué tan certero es? Es muy certero. Ya se ha visto que un número mayor a 21 eyaculaciones al mes te pudiera dar un factor protector. A veces es difícil, ¿no? Hablamos con los pacientes, claro, a veces más de 60 años, y nos dicen, oye, 21 al mes ya es algo difícil. Sí, claro. ¿De acuerdo? Pero solo es como un dato, no es una regla que hay que cumplir. Ok. El riesgo de desarrollar cáncer tiene que ver también con el estilo de vida que podemos llevar nosotros. Recomendaciones de estilo de vida, creo que siempre para la prevención de cualquier enfermedad son de las más comunes, pero en específico, o más generales, perdón, en específico para ayudarnos a el cáncer de próstata. Ok. En cuanto al cáncer de próstata, no hay alguna dieta, algún factor específico para el cáncer de próstata, pero en realidad los factores que ya conocemos, obesidad, sedentarismo, una mala calidad en la dieta, son los que nos pueden enfrentar un escenario peor ante un cáncer de próstata. ¿Por qué, doctor? Cuéntenos un poco. En caso de recibir algún tipo de tratamiento, cirugía, radioterapia,
el estado nutricional, por ejemplo, en el cual nos encontremos, va a hacer un parteaguas en cómo recibamos el tratamiento, cómo nos comportemos con el tratamiento, nuestra evolución. ¿Hay efectos secundarios en tratamientos para el cáncer de próstata? Hay efectos secundarios, por supuesto, se tiene que saber. En las cirugías, por ejemplo, existe un riesgo de incontinencia, ¿sí? Anteriormente era muy común, actualmente con cirugías menos invasivas, este riesgo de incontinencia se va disminuyendo. Otro riesgo de la cirugía, por ejemplo, es la impotencia sexual que se genera, ¿sí? Porque junto a la próstata pasan paquetes de nervios que tienen mucho que ver con la erección. Y si queremos tener una cirugía curativa, a veces tenemos que sacrificar esa parte. Con técnicas mínimamente invasivas, por supuesto, cada vez esta erección se puede evitar, esta pérdida de la erección se puede evitar. Muy bien, doctor. Hablar de la diferencia entre el cáncer de próstata en etapas tempranas y avanzadas en términos de síntomas y pronósticos. Ok, en términos de síntomas, la realidad es que un cáncer de próstata inicial no va a dar ningún síntoma, por eso es importante la detección oportuna y para su tratamiento con fines curativos. Y una persona con cáncer de próstata ya más avanzados, los síntomas sí pueden ser pérdida de peso, dolores musculares, óseos, sangrado al orinar, no poder orinar a veces, llegan a ese punto. Okay. Y el tratamiento en estos pacientes ya se vuelve algo más de control de la enfermedad, ya no de curación, pero sí de control de la enfermedad. Muy bien, estamos platicando con el doctor Eric Rojas Hernández, cirujano urólogo de cirugía mínima también de invasión, de cirugía mínima invasión, hablando precisamente de cáncer de próstata el día de hoy. Y si hablamos del apoyo psicológico emocional, suele requerirlo una persona que tiene cáncer de próstata o que ha desarrollado este tipo de cáncer. ¿De qué manera lo ayuda o cómo podemos precisamente sumar este apoyo psicológico? Que hoy en día pues ya los tratamientos son pues ya con más especialistas, no solamente el urólogo o el médico personal de cada uno de los pacientes. Así es importante que lo mencionemos. El tratamiento del cáncer de próstata debe ser multidisciplinario y una parte de estas disciplinas es el apoyo emocional, ¿sí? Porque si nos enfrentamos a un paciente que ha perdido la erección, esto representa un gran peso en el paciente y muchas veces cae en depresión. También el tratamiento para controlar el cáncer cuando ya no es curativo es a partir de quitar la función de la testosterona, que es la hormona masculina. Entonces también hay pérdida de líbido, ¿sí? Pérdida del estado de ánimo. Por eso es importante que los pacientes tengan este seguimiento o sostén de otras especialidades. Que el urólogo lo trate por sí mismo, nos quedaríamos cortos en la actualidad. ¿Cuáles serían las dudas que más les externan a algunos pacientes o en su experiencia que ha conocido que tenemos nosotros respecto o alrededor del cáncer de próstata? La principal duda es si lo tiene o no lo tiene y qué tan avanzado está cuando se llega a diagnosticar. Y ya que se diagnosticó, qué opciones tiene para tratarse. ¿Sí? Muchas personas pueden optar por la cirugía, ¿sí? Sabiendo que anteriormente la cirugía pues, era una cirugía un poco mórbida, podría llamarse agresiva, pero en la actualidad ya no es así. Cada vez las cirugías son cada vez menos invasivas y con una adecuada recuperación. Hablando precisamente de esto, ¿cuáles son los tratamientos o el avance en específico de las cirugías que nos está comentando, que hoy en día las hacen menos dolorosas? Actualmente y en México ya tenemos la cirugía robótica, ¿sí? En la cual por medio de un robot vamos guiando los pasos de la cirugía. Es decir, ya no hacemos con nuestra mano los cortes de la cirugía y los cortes finos los hace el robot. ¿Sí? Lo dirigimos nosotros, pero con un mayor grado de especificidad y mayor grado de tacto. Ok. El rol que juega la familia y los amigos en el tratamiento, recuperación de un paciente de cáncer de próstata. Sí, pues en el tratamiento, en la recuperación, pero también en acudir al médico, ¿no? Porque si lo llegamos a comentar con los amigos, siempre van a salir las burlas de que siempre es broma, siempre es juego en ese sentido, ¿no? Entonces es algo que debemos de romper. ¿Cuál sería el mensaje precisamente de un especialista como usted y además muy joven hacia las personas que ya estamos hacia ese punto, hacia los hombres que estamos ya hacia los 40, 45 y que a lo mejor no nos preocupamos porque existe precisamente este mito o este miedo o vergüenza a acudir precisamente con un urólogo? Claro, el llamado es para todos los hombres para que pierdan el miedo de acudir a la consulta, romper ese tabú y recordarles que una consulta con un urólogo, más que un miedo, debe ser una inversión a su salud, ¿de acuerdo? Y la prevención siempre es el mejor tratamiento. A veces es necesario escuchar como cifras duras. Así es. ¿Cómo está el tema precisamente actualmente en México y en el mundo? Ok, mira, vamos a hablar acerca de
principalmente de Estados Unidos, nuestro vecino del norte, que de los que generan mayor estadística. Se habla que en Estados Unidos 300,000 casos nuevos para 2024 y 35,000 muertes asociadas a cáncer de próstata. Si bien en México no tenemos un sistema de estadística robusto, sí sabemos que 7 de cada 10 personas, pacientes diagnosticados con cáncer, se hacen en estadios avanzados o fuera del tratamiento curativo. 7 de cada 10, o sea, es un alto porcentaje. Así es. Por eso hay que poner mucha atención. Este mes precisamente es el mes azul y es un mes donde nosotros estaremos trayendo especialistas aquí al consultorio de Miguel para hablar de cáncer de próstata y también de temas de salud del hombre, que la verdad estamos muy alejados de lo que realmente hacen las mujeres en cuanto a su salud y la prevención de la salud, ¿no? Así es. De hecho, en la actualidad, más en Estados Unidos, países europeos, hay un movimiento, se llama No Shave November, en el cual los hombres no se rasuran, ¿sí? La barba, el bigote, ¿sí? Y el monto, el dinero que destinaban a rasurarse, a cuidarse la barba o el bigote, lo destinan a organizaciones de prevención y tratamiento de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, no solamente de próstata. Muy bien. Estamos platicando con el doctor Eric Rojas Hernández, cirujano urólogo, cirugía de mínima invasión. Si tienen preguntas, al 777-499-1991. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más de este tema el día de hoy, cáncer de próstata, aquí en el consultorio de Miguel. No se les olvide, 777-499-1991. Pregunten absolutamente todo. Yo sé que existe pena, existe miedo y existe este tabú, como menciona el doctor, respecto pues al cáncer de próstata. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99, 777-499-991 para que también nos puedan hacer llegar sus preguntas a través de un mensaje de texto o mensaje de voz. Ya saben que es de forma anónima, no se preocupen, lo importante es no quedarnos con dudas y no quedarnos con esta incertidumbre de repente de ¿será que tal vez tengo pues algunos síntomas ya que tienen que ver con algunas señales de cáncer de próstata? Importante que de verdad lo hagan al 777-499-1991. Les vuelvo a recordar que estamos el día de hoy hablando con el doctor Eric Rojas Hernández, cirujano urólogo, cirugía de mínima invasión, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como médico general y también con especialidad en urología por la Universidad Veracruzana, así como estudios de posgrado en mínima invasión en Nueva Delhi. Doctor, los datos donde lo pueden contactar, donde pueden agendar una consulta con usted. Claro que sí, al número de teléfono 777-504-6529 es el número de consultorio. Me encuentro en el Hospital San Diego, consultorio 301. Ok, nuevamente el teléfono, por favor. 777-504-6529. Perfecto. Continuando con el tema del cáncer de próstata, doctor, ¿el cáncer de próstata siempre es agresivo o existen tipos menos peligrosos? Ok, es una muy buena pregunta. Hay que diferenciar en cuanto hacemos nuestro proceso de diagnóstico de cáncer de próstata, a qué tipo de cáncer nos estamos enfrentando. ¿Sí? Hay una imagen muy bonita que nos gusta a los urólogos, en los cuales hay un corral, digamos, con animales. Tenemos una tortuga, un conejo y un pájaro. Va a haber algunos tipos de cáncer que se van a comportar como un pájaro, que se van a salir del corral, de la jaula, ¿sí? Y son los tipos de cáncer que desgraciadamente, aunque seamos agresivos con el tratamiento, a veces se nos va a ir de las manos, ¿sí? Afortunadamente son el menor número de casos, ¿sí? También hay tipos de cáncer que se van a manifestar como una tortuga. Okay. Este tipo de cáncer nunca se va a salir del corral. Puede ser que incluso no requiera un tratamiento, ¿sí? ¿Sí? Que lo podamos estar vigilando, ¿sí? Y que este paciente pueda librarse del tratamiento de una cirugía o una radiación. Por supuesto, cada caso es individualizado. Y el otro caso, paciente, un animal, un conejo, por supuesto, que en algún punto sí se puede salir de nuestro control y sabemos que hay que hacer mayor énfasis en el tratamiento. Ok. ¿Qué tan precisos son los exámenes y qué casos pueden dar resultados tal vez falsos, positivos o negativos? Ok, ya en el diagnóstico inicial o en la búsqueda inicial de cáncer, recordemos que hablamos del antígeno prostático. Y es importante que hablemos de este antígeno prostático porque en la actualidad en cualquier gabinete de estudios te lo van a ofrecer como ya parte del paquete urológico, un paquete de salud masculina. Y si los pacientes se basan en esos resultados sin acudir a una valoración o consulta, sí, a veces se pueden espantar o se pueden alarmar. Saber que el valor del antígeno prostático, si bien una causa es el cáncer de próstata, no es la más común. Hay otras causas de elevación del antígeno prostático, como bien puede ser una infección urinaria, la actividad sexual reciente, alguna manipulación por una cirugía reciente, el uso de sonda, por ejemplo.
incluso el tamaño de la próstata. Recordemos que hablamos de que el tamaño de la próstata la próstata va creciendo conforme tengamos más edad. Entonces, una próstata de mayor tamaño podría traducirse a un antígeno de mayor rango sin que sea necesariamente un cáncer de próstata. Por eso es importante individualizar cada caso. Y es importante que acudan con un médico y tengan la guía de un médico para que interprete precisamente estos estudios, porque pues creo que sí somos muy propensos a solamente acudir a hacernos este tipo de estudios, pero sin tener la interpretación de nuestro médico, un médico especialista que sepa tal vez en este momento de nuestros casos, ¿no? Claro, es nuestra obligación como urólogos hacer este interrogatorio, descartar todas las probabilidades de enfermedad benigna, e incluso repetimos el antígeno prostático, porque en algunos casos se puede hablar de un error de laboratorio. Y si habiendo descartado las diferentes causas benignas de aumento de antígeno prostático, el antígeno persiste elevado, bueno, seguir con el proceso de diagnóstico del cáncer de próstata. Doctor, ahora que mencionaba este interrogatorio, ¿cuáles son las preguntas que le hacen a los pacientes en el momento de tener esta consulta? Ok, una muy importante por la edad del paciente es si cuando se hizo el antígeno prostático había tenido un periodo de no tener actividades sexuales, porque es algo que los laboratorios no les dicen. Sí, que para este tipo de estudios se tiene que tener una abstinencia sexual de al menos 5 días para que no haya errores en la interpretación del estudio. Entonces es algo que preguntamos en la consulta, ¿sí? Para darnos mayor idea de si ese antígeno es un antígeno real o nos estamos enfrentando a un error de medición. Ok, esa sería una de las preguntas. Así es. ¿Qué otras más les hacen a los pacientes? Otra pregunta otro cuestionario es ver si el paciente está cursando con una infección de vías urinarias. Sí, porque hablamos que la infección de vías urinarias es la causa más común de elevación del antígeno. Incluso como urólogos nosotros pedimos un antígeno siempre de la mano de un examen general de orina y un cultivo de orina, que sería lo ideal, para descartar que el paciente esté cursando con una infección y que esa sea la causa de elevación del antígeno prostático. Ok, y si es la primera vez, como decíamos, que vamos a consulta, ¿cuál sería este interrogatorio? Porque pues muchas veces mentimos, inclusive en cualquier tipo de valoración médica, ¿no? No decimos 100% la verdad porque nos da pena que no estemos llevando una buena estilo de vida o que tengamos prevención sobre ciertas cosas. Aquí, ¿cuáles serían las preguntas básicas que ustedes como urólogos les hacen a los pacientes en su primera cita? Ok, te seré sincero, el porcentaje de población que acude para valoración sin ningún tipo de síntoma es muy baja. Siempre que vemos a pacientes, van por algún tipo de síntoma específico. Okay. Por supuesto que hay pacientes en los cuales solo van por chequeo y las principales preguntas son la identificación de factores de riesgo. Padre o hermanos mayores con cáncer de próstata o antecedentes familiares de cáncer de colon, cáncer de mama, ¿sí? Que pudieran orientarnos a un mayor riesgo de cáncer de próstata. Muy bien. ¿Cuáles serían las señales de que el cáncer de próstata podría haberse diseminado a otras partes del cuerpo? Ok, el cáncer de próstata cuando está avanzado, el mayor sitio a donde migra, ¿sí? Son los huesos, ¿sí? Entonces pacientes ya con enfermedad avanzada a veces se quejan de dolores en los huesos, dolores musculares, en las articulaciones de la cadera, de los hombros, ¿sí? Es cuando nos enfrentamos a un diagnóstico ya avanzado de la enfermedad. Ok, le preguntaba también fuera del aire respecto a terapias alternativas o terapias hormonales en el tratamiento de cáncer de próstata. ¿Se recomienda utilizar este tipo de medios alternativos? Ok, en cuanto a alternativos, en realidad no lo recomendamos, pero tampoco estamos en contra, siempre y cuando el paciente siga el tratamiento sí, médico. Si el paciente quiere seguir otro tipo de tratamiento, estamos de acuerdo, si lo quiere realizar bajo su propio riesgo, por supuesto, siempre y cuando no deje el tratamiento médico. Y en cuanto al tratamiento hormonal, es una parte del tratamiento para el cáncer de próstata avanzado. ¿Sí? Hablamos que parte del tratamiento de control del cáncer ya avanzado es suprimir de manera hormonal la función de la testosterona, porque el cáncer de próstata depende de la testosterona. Entonces, al suprimir la producción de testosterona, podemos controlar el cáncer de próstata. Sin embargo, solamente es control, no es curación. Muy bien. Alguien nos pregunta si el cáncer de próstata puede regresar después del tratamiento y si es así, ¿cuáles son los pasos a seguir en ese caso? Ok, el cáncer de próstata sí puede tener una recurrencia, una recidiva después de una cirugía o radiación. Por eso es importante, una vez que se hace una cirugía, por ejemplo, examinar la pieza que se retiró. Estar seguros que quitamos el 100% de la próstata en su totalidad. Y el seguimiento de
del paciente que se somete a cirugía o radiación es con antígenos prostáticos, por ejemplo. ¿Sí? Un paciente que se somete a cirugía, su antígeno debe de caer a valores cercanos al 0. Okay. Si vemos en su seguimiento que este paciente empieza a tener otra vez una subida del antígeno prostático, querrá decir que no hubo una curación de la enfermedad. Y para evitar esto, o para tratar de reducir este riesgo, por eso es importante antes saber en qué etapa está el paciente de la enfermedad. Asegurarnos que estamos en una enfermedad localizada en la cual podemos ofrecer curación. ¿Sí? Porque si hacemos una cirugía sin antes haber hecho este tipo de estudios para detectar el nivel de enfermedad, fácilmente vamos a caer en esta recurrencia o permanencia de la enfermedad sin curación. Muy bien. El contacto 24563 nos pregunta cuáles serán los exámenes médicos habituales para una primera cita con el urólogo para aprovechar precisamente esa primera consulta. Ok, sí, si gustan acudir ya con sus estudios, nos da mucha información, por supuesto. Dirigido a la salud masculina es el examen general de orina, un antígeno prostático y un ultrasonido también de próstata. ¿Sí? Porque una cosa es el cáncer de próstata, pero también recordemos la enfermedad benigna, que es el crecimiento prostático benigno. ¿Sí? Okay. Eso lo detectamos con ultrasonido y que es mucho más común que el cáncer de próstata. Entonces, en esa primera consulta podemos abordar varios temas con esa información. Perfecto. ¿Avances tecnológicos que tal vez estén mejorando el diagnóstico temprano del cáncer de próstata? Ok, una vez que tenemos en paciente con sospecha de cáncer de próstata, por antecedentes, por antígeno prostático, en la actualidad lo ideal es que estos pacientes se sometieran a un estudio de imagen que se llama resonancia magnética de próstata. Okay. Así como hay resonancia magnética de rodilla, muy común, de columna, también la hay para la próstata. En este estudio nos permite o nos da mayor información de qué está pasando en la próstata. Se administran medicamentos a través de la vena y vemos cómo responde la próstata ante esta administración de medicamentos. ¿Sí? Y nos puede decir si el paciente que tenemos, pudiera tener un cáncer de próstata que se comporte de manera agresiva, e incluso nos podría decir en qué sitio deberíamos de dirigir las biopsias al momento de hacer la biopsia de cáncer de próstata, para tener un diagnóstico más certero. ¿Qué tan importante es la actividad física en la prevención del cáncer de próstata? ¿Nos ayuda a hacer actividad física, ejercicio regular, como nos ayuda precisamente a prevenir muchas otras enfermedades? Claro, sí. No hay un estudio que nos diga específicamente contra el cáncer de próstata, pero sabemos que el ejercicio ante cualquier tipo de enfermedad nos ayuda. Y hablando del cáncer de próstata, tener una actividad física, hay ejercicios especiales antes de recibir una cirugía, los cuales nos ayudan a tener menor riesgo de incontinencia. Okay. Entonces el ejercicio, por supuesto, es una parte importante del tratamiento y también de la prevención. Y precisamente hablando de incontinencia, ¿el cáncer de próstata puede causar problemas de incontinencia urinaria? No. Un paciente con cáncer de próstata avanzado, lo que te podría pasar es una obstrucción total de la salida de orina, que no pudieran orinar en etapas avanzadas. La incontinencia viene más que nada con la cirugía o la radiación, en caso de que se presente. ¿Y qué hacer, por ejemplo, con este tipo de efectos? ¿Podríamos llamar que ese es un efecto secundario en personas de edad avanzada? Lo que nos hablaba de la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria... hay que ver, el contexto del paciente. Hay incontinencia en el cual es porque el paciente ya no puede orinar y orina por rebosamiento. Quiere decir que tiene incontinencia porque ya no cabe más pipí en la vejiga, que siempre está llena. Y es una incontinencia, ¿sí? Que se presenta en la enfermedad benigna de próstata, no solamente en el cáncer de próstata. Ya. Y que se puede presentar también después de situaciones de cirugía o de radiación. Nos pregunta alguien también si hay vitaminas o suplementos que realmente ayuden a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Ok, no hay evidencia de que haya algún suplemento alimenticio, algún multivitamínico que nos ayude a detener o a prevenir el cáncer de próstata. En línea, por ejemplo, hay multitud de suplementos que nos hablan acerca de disminución de los síntomas de crecimiento prostático, de detener el cáncer de próstata, pero en realidad no hay ninguno científicamente comprobado que nos ayude. Muy bien, entonces importante eso porque muchas veces
pues estamos acostumbrados a situaciones express, ayuda express, que de que nos tomamos esto ya vamos a mejorar o vamos a disminuir, pues tal vez la situación de tener un cáncer de próstata. Y pues nos venden esta información, doctor, y sí, caemos muchas veces. Claro, sí, porque queremos una solución y algo rápido, ¿no? Y llegamos en esto y lo que pasa es que vamos retrasando el tratamiento, el diagnóstico de la enfermedad. ¿Y con este tipo también de suplementos y vitaminas afectamos, además de retrasarlo? Nos afectan con el retraso del diagnóstico. Ah, ok. Sí, no, puede ser que no haga más agresiva la enfermedad, no acelere el crecimiento del cáncer de próstata, pero sí va a retrasar el tratamiento. Y si hablamos que hay algunos tipos de cáncer que si no los tratamos se pudieran salir del tratamiento, pues aquí es la importancia del diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno también. Una vez realizada la cirugía, ¿cuánto tiempo toma la recuperación? Va a depender de la modalidad. La cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía robótica. ¿Sí? La cirugía abierta pues es la que tiene una recuperación más tardía. ¿Sí? Se sigue haciendo en la actualidad, por supuesto, es una buena alternativa, simplemente que es una recuperación un poco más lenta. ¿Sí? Hablando de que la cirugía de mínima invasión, la laparoscópica robótica, el tiempo de hospitalización, por ejemplo, es de un día nada más. Supera al paciente y al día siguiente se puede regresar a casa. ¿Y en el otro caso de la cirugía? 2 días, 2 a 3 días. ¿Sí? Y los cuidados en casa, de no realizar ejercicios extenuantes y más que nada el dolor después de una cirugía. Después el dolor cambia mucho en una cirugía abierta a una cirugía de mínima invasión. ¿Hay algún tipo de cáncer de próstata que no necesite tratamiento, sino solo seguimiento, doctor? Sí, hay que hacer énfasis en que el cáncer de próstata entre más edad se vuelve más frecuente, ¿sí? Pero no necesariamente más agresivo. Si un paciente tenemos el riesgo de cáncer de próstata y hablamos de un paciente mayor a 75 años con diferentes enfermedades, ¿sí? Pudiera ser que este cáncer se pudiera así simplemente vigilar, ¿sí? Y en algún momento controlar, ¿sí? Para evitar los riesgos de alguna cirugía. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a la pausa y regresamos ya al bloque final en el consultorio de Miguel. Recuerden, estamos hablando de cáncer de próstata. Es el doctor Eric Rojas Hernández, cirujano urólogo, cirugía de mínima invasión, que nos gustaría que nos diera nuevamente su número de contacto para alguna consulta de algunos de nuestros radioescuchas que ya nos están pidiendo su información, por favor. Ok, el número de consultorio es 777-504-6529. Y está ubicado en el Hospital San Diego, consultorio 301. Perfecto. Pues no, vamos a la pausa, hagan sus preguntas antes de que se vaya nuestro especialista del día de hoy. Es un tema súper importante que por supuesto no nos debemos de quedar con duda, no debemos de tener miedo, no debemos de tener pena a preguntar. Sé que es un tema pues sí íntimo, es un tema delicado, pero lo importante siempre es la prevención en nuestra salud. Y qué mejor cuando viene un especialista a hablarnos de esto en la prevención del cáncer de próstata aquí en el consultorio de Miguel. Sus preguntas al 777-499-1991. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros en este día y seguimos hablando con el doctor Eric Rojas Hernández, cirujano urólogo, cirugía de mínima invasión, ya en la parte final del consultorio del día de hoy y siguen llegando algunas preguntas para el doctor y quisiera que nos apoyara, doctor, y que también nos explicara un poquito más acerca de esto que nos pregunta un radioescucha. ¿La varicocele afecta lo que es la próstata? Ok, antes que nada decir qué es el varicocele. El varicocele es una enfermedad en la cual las venas que drenan la sangre del testículo no lo hacen de manera adecuada y se tornan varicosas. Así como hay varices en las piernas, puede haber también varices en los testículos. Es más común del lado izquierdo. Okay. Pero este mal retorno de sanguíneo, estas varices no afectan a la próstata. Pudiera haber dolor, pudiera haber a veces un poco de infertilidad, pero no van relacionadas a la próstata o al cáncer de próstata, mucho menos. Muy bien. También nos dicen, mi hermano de 58 años está teniendo un aumento de tamaño de uno de sus testículos y le han dicho que si no le duele no es grave, que solamente es líquido. ¿Tiene que ver con la próstata? Ok, en realidad si es el escenario en que solo es líquido, no va relacionado con la próstata y mucho menos con el cáncer de próstata. Hay entidades en el cual por una infección urinaria, por un mal vaciamiento de la vejiga, por un crecimiento prostático benigno, llegan infecciones también a los testículos. Y eso genera una inflamación importante en el testículo. Pero va más de la mano con un mal vaciamiento de la vejiga que al cáncer de próstata.
Muy bien. Doctor, ya casi para terminar, ¿nos podría ejemplificar un poquito y hablar más acerca de cómo se realiza una biopsia de próstata? Ok, la biopsia de próstata también puede presentar un miedo al paciente. ¿Por qué sucede esto? Consiste la biopsia en hacer un ultrasonido, pero a través del recto. ¿Sí? Eso nos permite visualizar de mejor manera la próstata. El problema, y los pacientes tienen miedo a este ultrasonido, pero tienen que saber que hay modalidades en las cuales usamos anestesia, tanto general como local, para que el paciente no sienta nada y no sufra nada. Y nos permite hacer un buen diagnóstico. ¿Este estudio sería el más recomendable? Sí, para el diagnóstico de cáncer de próstata es lo mejor, hacer una biopsia de próstata. Muy bien. Doctor, ¿por qué es importante estarnos checando constantemente, estar con un chequeo anual a partir, nuevamente, me gustaría que nos compartiera de qué edad y hasta qué edad para pues tener en cuenta pues tal vez la prevención, pues tenerla muy en cuenta, pero sobre todo animarnos a hacerlo y que no solamente esperemos o vayamos a consulta cuando ya estemos con algunos de estos síntomas de, pues tal vez algunas señales de cáncer de próstata. Claro, recordar la edad de inicio de la detección oportuna del cáncer de próstata a partir de los 45 años o 40 años hay factores de riesgo y esto es una prueba que se hace anual. No es necesario incluso hacerla antes. Una prueba anual nos ayuda mucho y hay pacientes en los cuales podemos incluso hacer la prueba cada 2 años. ¿Y hasta qué edad se debe de dejar de hacer? Porque también hay lineamientos en que nos dicen a partir de cierta edad ya no lo hagas, ya no tiene caso, porque el cáncer de próstata, si se llegara a presentar a esa edad, pudiera ser una enfermedad que curse de manera un poco más noble. Okay. Entonces, a partir de los 75 años, 80 años, incluso deberíamos de dejar de pedir el antígeno prostático, si es que ya llevamos un seguimiento de este paciente en el cual se ha comportado con antígenos bajos. Y ya llegamos a los 75 años, 80 años, a este paciente a veces ya podemos dejarlo tranquilo con el antígeno prostático. Mensaje final, invitación por supuesto en este mes de noviembre y para siempre por supuesto como parte del mes azul de cáncer, prevención de cáncer de próstata en los hombres. El doctor Eric Rojas Hernández, cirujano urólogo, cirugía de mínima invasión. ¿Cuál sería este mensaje para todos nosotros? Okay, en este mes de noviembre, mes de la salud masculina, también recordando el 29 de noviembre, Día Nacional contra el Cáncer de Próstata, hacer un llamado a todos los hombres y a sus familias para que nos ayuden también con sus familiares hombres. Recordarles que ir al urólogo ya no debería ser un tabú, ¿sí? Es una inversión a su salud y no hay mejor tratamiento que una prevención y un diagnóstico oportuno. Número de contacto, ¿dónde lo pueden consultar? Ok, número de contacto de consultorio 777-504-6529 y redes sociales, en Facebook, Dr. Eric Rojas Urólogo, en Instagram, Eric-Uro. Ahí me pueden encontrar y estoy dando consulta en el Hospital San Diego, consultorio 301. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el consultorio de Miguel. No, muchas gracias a ti por la invitación, Miguel. Y estamos abiertos a que vengan nuevamente para platicarnos de más temas importantes que tienen que ver con la salud masculina y nuevamente pues hacer esta difusión de esto que es tan importante hoy y siempre. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias.